la Acrópolis de Atenas. El lugar del misterio para las arréforas. El término arréfora significa literalmente portadoras de las cosas que no se pueden mencionar, probablemente objetos de culto tabú. En la época clásica eran dos niñas atenienses de entre 7 y 11 años que hacían las funciones de sirvientes de Atenea. Vivían durante un año en la Acrópolis en una casa que les estaba reservada, el Arreforión, cuidando el olivo sagrado y tejiendo, con otras mujeres, el nuevo peplo para Atenea. Pertenecían a las familias más ilustres del Ática y portaban en cestas, durante la procesión de las Panateneas, los utensilios necesarios para el sacrificio. Al término de su estancia, llevaban a cabo durante la noche un ritual secreto de carácter mágico, relacionado posiblemente con la fertilidad. Tomaban lo que la sacerdotisa de Atenea les daba para que llevasen, sin saber ni unas ni otras qué era aquello. Hay un recinto en la ladera norte de la Acrópolis, plagada de cuevas, al que llaman el santuario de Eros y Afrodita. Se llega a él desde el patio de la casa de las arréforas a través de una bajada subterránea natural. Abajo dejan lo que llevan, y cogen otra cosa enteramente cubierta, que suben arriba. Entonces, a estas las dejan ya marchar, y llevan a otras jóvenes a la Acrópolis en lugar de ellas. Un mito muy antiguo, referido a esto, nos dice que Cécrope, el primer rey de Atenas en la versión más corriente, era un ser biforme, con la parte superior del cuerpo humana y la inferior de serpiente. Cécrope fue el primero que reconoció la paternidad, al establecer la institución del matrimonio y de la familia. Tuvo 3 hijas, Aglauro, que fue amada por el dios Ares, de quien tuvo una hija, Alcipe. Esta Alcipe sería después la madre del famoso Dédalo. Las otras 2 hijas de Cécrope fueron Pandroso y Herce. Las 3 tuvieron un papel en la leyenda del único hijo, semiadoptivo, de Atenea, Erictonio. Este había nacido de una pasión que Hefesto había sentido por la diosa. El dios del fuego no pudo consumar el intento de violación de Atenea por el rechazo violento de ésta, pero el semen cayó sobre el muslo de la diosa, la cual se lo limpió con lana, asqueada, y lo dejó caer sobre la tierra. Al contacto de la semilla con Gea, nació un ser de la misma especie que Cécrope, con la parte inferior del cuerpo serpentina. Atenea debió sentirse tocada en su fibra maternal, a pesar de haberse declarado virgen para siempre, y lo recogió, aunque quiso mantener en secreto su existencia, avergonzada de haber perdido en parte su virginidad. Lo depositó en una cesta y confió su cuidado a las 3 hijas de Cécrope, prohibiéndoles absolutamente que abriesen el canasto. Sin embargo, la curiosidad tuvo más fuerza que el mandato. Hay más acuerdo en que Pandroso se mantuvo fiel a las órdenes de Atenea y que fueron sus 2 hermanas, sobre todo Aglauro, las que abrieron el canasto. Al hacerlo vieron, según algunos, un niño monstruoso con la parte inferior del cuerpo en forma de serpiente, como la mayor parte de los seres nacidos de la tierra. Según otros, había un niño normal, rodeado o protegido por 1 o 2 serpientes. Las 2 hermanas enloquecieron y echaron a correr en la oscuridad de la noche, sintiéndose perseguidas por las serpientes o tal vez aterrorizadas por haber desobedecido a la diosa. Perdida y apagada su lámpara, cayeron al vacío desde la cima de la Acrópolis, o se arrojaron voluntariamente en su locura. Por ser la única que obedeció, a Pandroso se le erigió un templo en la Acrópolis de Atenas, llamado Pandroseion. Fue mandado construir por Pericles hacia el año 421 a.C. Estaba formado por un patio rectangular parcialmente rodeado de muros. Albergaba una estatua de Zeus, protector de la tierra, y el mítico olivo ofrecido por Atenea a la ciudad. Atenea educó a Erictonio en la Acrópolis, en el recinto sagrado de su templo, después de haberse refugiado el niño tras su escudo. Más tarde, sería rey de Atenas. El mito ha servido como paradigma de la iniciación femenina desde la infancia a la madurez, pero conserva aspectos oscuros y un ambiente enrarecido y hasta terrible. Es cierto que los ritos de paso suelen ser duros, pues intentan grabar a fuego las costumbres sociales en quienes van a formar parte definitiva del grupo. Y aún más cuando se está en un periodo de transición como parece que fue el del rey Cécrope. Dicen que Cécrope fue un rey civilizado y pacífico, pero hay indicios del conflicto religioso-social de la época, la transición del matriarcado al patriarcado. En su reinado se produjo la famosa disputa entre Atenea y Poseidón por la posesión del Ática. Zeus puso de árbitro a Cécrope y al pueblo de Atenas. Se dice que las mujeres votaron todas por Atenea y los hombres por Poseidón, siendo el voto de Cécrope decisivo.
la diosa ganó. Sin embargo, fue a cambio de la privación del voto para las mujeres. Incluso se difundió la idea de su partenogénesis, es decir, su nacimiento de la cabeza de Zeus. Al quedar como hija suya perdió su soberanía como una versión de la gran diosa mediterránea que había sido. Cécrope se dedicó a implantar la monogamia, la paternidad y el matrimonio, incluyendo seguramente la herencia patrilineal. Es posible que el cuerpo de serpiente de Erictonio, su autoctonía, signifique la instauración de dicha descendencia varonil. Es decir, el cierre del acceso al trono de cualquier extranjero por una boda con la princesa. Había que desterrar la promiscuidad y las aventuras fuera del hogar. Es muy posible que instaurase unos ritos de paso orientados hacia el nuevo orden, a los cuales la infancia y juventud femeninas debió someterse. Aprendizaje del tejido y el bordado, reflejo después de la elaboración del peplo de Atenea, cuidado de los niños, Erictonio, labores de la cocina y otras tareas consideradas típicamente femeninas. Para terminar, la última noche, con algún tipo de iniciación sexual al bajar por el pasadizo subterráneo, hasta el santuario de Afrodita y Eros. Seguramente llevaban objetos fálicos y de índole sexual, y subieron con un niño, quizá incluso real, cubierto por un paño, asegurándoles que ya estaban preparadas para la maternidad. Todo esto es lo que muchos siglos después repiten las arréforas, ya en la época clásica. Por supuesto, casi simbólicamente, solo 2 niñas, pues no es lo mismo la vida en la polis que en la aldea primitiva. En este contexto educativo, las figuras de Pandroso y Aglauro son ilustrativas. Pandroso es fiel, respeta la orden de Atenea. Tampoco se sabe de asuntos sexuales suyos y por tanto tiene un santuario arriba, en la Acrópolis, construido por un hombre, Pericles. Aglauro es aventurera, rebelde y destapa el canasto. Además tiene un lío con Ares siendo madre de Alcipe. Como consecuencia, muere, y su santuario está abajo, en una gruta, decidido por el pueblo como en los tiempos matriarcales. Por otro lado, Salamina estableció también en su honor la costumbre de inmolar una víctima humana. Estos rituales de sus adoradores posteriores, como los de Chipre o Salamina, remiten a comportamientos más antiguos, sacrificios humanos incluidos. ¿Fue sacrificada la rebelde Aglauro? ¿Su caída fue un sacrificio al nuevo orden? ¿Quizá para aleccionar a las jóvenes iniciáticas?